elevation. I'm a soldier, for surrender. Faith is like a fire, never burns the embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I just can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath when you're praying from a cold dead head. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder. Magic static, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Espera, ¿quién te crees que eres para decir eso? Diría Midnight bastante enojada. La mejor amiga y prometida de Izuku. Diría Setsuna, quien ya se había terminado de quitar de ropa de la cintura para arriba, quedando solo con la falda de la escuela, sus bragas, y unas medias que le llegaban hasta la mitad del muslo. Ese anillo no significa nada, yo hice millones de promesas falsas cuando era pequeña. Diría Midnight con una enorme expresión de enojo. Además, solo porque te desvistas no significa que va a tener acción. Pues su amiguito piensa otra cosa. Diría Setsuna mientras levantaba los brazos mostrando que estos no tenían manos, y cuando las chicas voltearon a ver a Izuku vieron que una mano le tapaba la boca y la otra le estaba haciendo una manualidad a Izuku. Cosa que hizo enojar a Midnight, quien con fuerza arrancó las manos de Setsuna y se las lanzó a la cara. Maldita aprovechada. Diría Agakure con ira. Bueno, ya que está despierto. Diría Midnight haciendo que Agakure se confunda para luego ver cómo ésta comenzaba a chuparle el titán colosal a Izuku. No es justo, no también quiero. Diría Agakure uniéndosele a Midnight. No se olviden de mí. Diría Setsuna uniéndose también. Oigan, espérense que me hacen. Relájate, te terminará gustando. Diría Setsuna al tiempo que le sacaba filo a sus dientes. Oh tío, eso no puede ser bueno. Mientras tanto en la residencia Midoriya, podemos ver calculando los impuestos de este mes en la computadora. Mierda, este mes casi nos quedamos sin presupuesto, comprar tantos condones no fue buena idea. Diría Chizaki viendo que sus números estaban muy cerca del cero, pero de pronto el teléfono sonaría por lo que Izachi contestaría. Residencia Midoriya, ¿en qué puedo ayudarlo? Sensei. Diría una voz áspera desde el otro lado de la línea. Shigaraki. Sensei, ¿dónde está? Desperté en el laboratorio, pero no encuentro a nadie. Mente de Izachi. Mierda, había olvidado que estaba allí. De vuelta a la realidad. Oiga Sensei, ¿cuándo volveremos a atacar la Yui? Esto, Shigaraki, tengo un par de cosas que hablar contigo, así que ve al lugar de reuniones. Está bien. Por cierto, ve con tu ropa normal, no es necesario que te disfraces. Ante estas palabras Shigaraki no contestó ante esas palabras y simplemente colgó. Porque siempre me olvido de estas cosas. Tras decir eso el usuario del All for One escribiría una nota y la dejaría pegada en su puerta para que su esposa e hija sepan en dónde estaba para luego crear un portal y desaparecer. Lugar desconocido. Podemos a All for One vestido con su traje de villano, pero sin el casco esperando en una sala donde había una mesa redonda gigante y alrededor de estas varias sillas. Espero que esta sea la última vez en mi vida que me ponga este traje. Diría Izachi Barbazuko a tiempo que se ajustaba la corbata. Ya llegué. Diría una voz que el villano retirado reconocería al instante y al levantar la cabeza se encontraría con una chica igual a esta imagen. Nunca entendí por qué te vistes de hombre, si ser mujer no es algo malo. Ya sé, pero la gente tiene el estereotipo de que las mujeres que son heroínas solo saben mostrar las tetas o las nalgas y que las mujeres que son villanas son ninfómanas locas que se excitan con la sangre o algo así. Mientras tanto en una zona apartada de la ciudad, una rubia de ojos colonial estornudaría. Creo que me voy a enfermar, como sea, tu sangre se ve deliciosa, así que, con su permiso.
Diría aquella pelirrubia a tiempo que se acercaba peligrosamente a una mujer inconsciente con un cuchillo en su mano izquierda. De vuelta con All for One. Ese estereotipo casi nunca lo usan, así que no tienes excusa. Sensei, yo no le digo cómo vivir su vida. Cierto. Bueno, ¿de qué quería hablarme? Diría la chica al tiempo que se sentaba cerca de Itachi Zuko. Bueno, es sobre todo lo que hemos estado haciendo sobre ser villanos y todo eso. Bueno, ¿y qué sucede? Verás, he estado pensando que quizá hemos estado haciendo las cosas mal. ¿A qué se refiere? Verás, tú quieres vengarte porque cuando eras niña necesitabas que un héroe te ayudara y ese héroe nunca llegó. Así es. Diría la chica muy atenta de lo que su sensei decía. Bueno, estuve pensando, y creo que en vez de vengarte de los héroes que no te salvaron, tú deberías ser la heroína que salve a los niños que al igual que tú, necesitan que un héroe los ayude. No lo entiendo. Diría la chica a tiempo que ladeaba la cabeza. Lo que digo es que, en este mundo hay cientos de niños que viven situaciones similares a la tuya, y pienso que la mejor forma de hacer justicia es que tú seas la heroína que salve a esos niños. Ante estas palabras la chica pondría una mirada pensativa para luego con emoción decir: ¿está diciendo que me convierta en una vigilante ilegal? ¿Qué? Espera, creo que no me entendiste. Claro que lo entiendo, haré lo mismo que hacen los héroes, pero lo haré fuera de la ley, la gente comenzará a apoyarme a ver que yo hago un mejor trabajo que esos héroes de pacotilla, y dentro de poco la gente comenzará a exigir que los héroes sean iguales a mí, eso hará que los héroes profesionales pierdan prestigio, cumpliré mi venganza y quedaré como la buena de la historia, es un premio doble. Espera, ¿no me escuchaste? No era a eso a lo que me refería. Descuide Sensei, le prometo que seré la mejor vigilante del mundo o dejo de llamarme Samantha Shigaraki. Primero, tu nombre real es Lucía Shimura, y segundo, si me escucharas un minuto. Deje de usar ese nombre hace tiempo, ahora si me disculpa Sensei, como ahora soy una vigilante, tengo que ir a hacer cosas de vigilantes, así que con su permiso. Tras decir eso la chica se iría corriendo de la sala dejando al usuario del All for One solo. Creo que la cagué. Diría el patriarca Midoriya con mucho nerviosismo. Por cierto, el look nuevo le queda bien. Diría la chica regresando por solo un momento para irse otra vez. Espero que esto no se vuelva un problema. De vuelta con Izuku. Y dinos quién lo hizo mejor. Diría Agakure al tiempo que se limpiaba la boca, pero Izuku no contestaría ya que este tenía el alma saliéndose por su boca. Creo que nos excedimos. Diría Mignig también limpiándose la boca. ¿Y ahora cómo los despertamos? Preguntaría Agakure algo nerviosa. Yo me encargo, de pequeños a él siempre le pasaba esto y así que tuve que desarrollar un truco para despertarlo. Tras decir eso Setsuna se acercaría al odio de Izuku y comenzaría a susurrar. Oni-chan, el hombre malo me volvió a lastimar. Ahora sí ya valiste verga hijo de puta. Gritaría Izuku a todo pulmón a tiempo que salía disparado con todo su poder activado atravesando varias paredes. ¿Qué fue eso? Preguntaría Mignig bastante desconcertada. De pequeña yo solía llamar a Izuku Oni-chan, la verdad no sé por qué lo hacía, en fin, mi padre nunca fue muy cariñoso y a veces me lastimaba y era Izuku quien me consolaba y pues él terminó odiando a mi padre y por eso cada vez que digo hombre malo él asume que hablo de mi padre. Vaya, ustedes se conocen bastante bien. Diría Agakure con cierto toque de celos en su voz. ¿Qué puedo decir? Nos conocemos desde niños. Un rato después. Vemos a Izuku haciendo lagartijas en el estadio Gana mientras pensaba en lo que había pasado con su Kirky sumando el hecho de que los problemas con las chicas no hacían más que empeorar, aunque lo consolaba saber que a irse de intercambio estaría a salvo. Pobre iluso. Ahora que lo pienso, últimamente he usado mi poder al 30% y no me ha pasado nada, quizá debería intentar crear alguna técnica definitiva o algo así. Diría Izuku terminando de hacer la flexión para luego ver sus manos y activar el L al 30% en ambas. Espero que Marvel no me demande por robarle un movimiento al gigante verde.
diría Izuku para luego extender sus brazos y con el 30% de su poder para luego con ese poder aplaudir generando una onda expansiva que por poco y manda a devorar a sus compañeros, excepto por Mineta quien de verdad salió volando. Cuando la onda expansiva se detuvo Izuku vio todo el desastre que había causado y comenzó a disculparse con todos. Mi gorilla, diría el director Nezu quien había visto lo que pasó. ¿Qué sucede, director? Está bien que entrenes tus habilidades, pero debes tener cuidado. Ha habido casos en los que héroes en entrenamiento terminan matando a civiles por accidente solo porque no supieron manipular bien una técnica que habían desarrollado, así que ten cuidado. Diría Nezu con un tono de voz serio a lo que Izuku asentiría y regresaría a los entrenamientos. Los siguientes días pasaron con relativa normalidad, los chicos entrenarían hasta cansarse, logrando varios avances con sus poderes. Los más destacables eran Lida, Izuku, Kirishima y Kaminari. Lida había logrado alcanzar una velocidad máxima de 500 km por hora, Izuku había logrado controlar el 40% de su poder, Kirishima ahora era prácticamente irrompible, y Kaminari había adquirido un mayor control sobre su electricidad, hasta el punto de poder darle forma. Lo más destacable de la semana y media fue que en más de una ocasión los chicos salvaron a Izuku de ser violado por una de las chicas. ¡Marica! 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 Faltaba un día para que el festival deportivo iniciara, y ahora vemos a Izuku en su casa, acompañado por Mitsuki, Agakure y Mig, y frente a ellos estaba la familia de Izuku. La buena noticia es que en toda esta semana no volvió a suceder. Diría Izuku algo nervioso. Pero sabemos que volverá a pasar, y este departamento no es lo suficientemente grande como para tantas personas, así que te conseguí esto. Diría Itachi Zuko a tiempo que le lanzaba unas llaves a Izuku. Esas son las llaves de una casa del otro lado de la ciudad, es lo suficientemente grande como para que 70 personas vivan allí. No voy a vivir con tantas chicas. Diría Izuku bastante sorprendido. Ya sé, lo digo porque necesitarás habitaciones para todos tus hijos. Ante estas palabras Izuku se sonrojaría hasta más no poder mientras que las chicas pondrían una mirada soñadora. Y otra cosa. Diría el patriarca Midoriya para después lanzarle una tarjeta a Izuku. Es una tarjeta de crédito. Considerado como un adulando de tu millonaria herencia, ¿no pensabas realmente que te mandaría a vivir a una casa que no conoces? Bueno, no en realidad, pero, esto es muy inesperado, aunque ahora que lo pienso, técnicamente estás echándome de la casa. Diría Izuku con una mirada acusatoria. Hijo, claro que no, sabes que siempre tendrás un hogar aquí, solo te estamos dando un lugar donde puedas tener intimidad con tus novias sin miedo a que alguien los descubra. Diría Inko con una dulce sonrisa. Adivinaré, mis maletas ya están en esa casa. Aún no, esperamos que para cuando regreses mañana del festival deportivo ya todas tus cosas estarán en la casa nueva. Ya veo. Diría Izuku al tiempo que suspiraba derrotado. Por cierto, Mitsuki, no le dijiste a Masaru por qué te divorciaste, ¿verdad? Claro que no, ese placer lo tendrá Izuku en su momento. A mí no me metas en eso, la única forma en la que se enterará de esto es que tú le digas. Aguafiestas. Diría Mitsuki con un pequeño puchero. Bueno, tengo varias cosas que pensar así que si no les molesta quisiera caminar, solo. Diría Izuku haciendo que las chicas se deprimieran. Si sabes que corres el riesgo de que te vuelva a pasar. Descuiden, ya controlo mi poder a 45%, podré escapar con facilidad. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Espero que no te pase nada malo. Diría Nezuko algo preocupada a lo que Izuku le acariciaría la cabeza para luego salir de la casa. Sucederá de nuevo. Diría Nezuko mientras suspiraba. Dinos algo que no sepamos. Diría Inko con mientras suspiraba con preocupación. Deberíamos ir para ayudarlo. Diría Agakure algo preocupada. Dijo que quería estar solo, así que no podemos hacer nada. Diría Mig mientras suspiraba. Por mientras con Izuku. Tengo el presentimiento de que acabo de cagarla en grande. No, en serio, la reconcha de tu madre, pedazo hijo de remil puta y la concha de tu puta madre. Debo estar imaginándolo.
diría Izuku mientras seguía caminando. Pasarían los minutos e Izuku únicamente caminaba disfrutando del viento frío de la noche, pero por desgracia algo lo interrumpió. Esto hizo que Izuku se alarmara, por lo que sin pensarlo activaría el 45% de su poder para luego empezar a correr por los tejados buscando el origen del grito. «Cierra la boca, perra», escucharía Izuku de forma tenue, pero con la suficiente fuerza para poder ubicarlo, encontrando una escena que le hirvió la sangre. En aquel callejón dos hombres habían acorralado a una chica, por lo que sin pensarlo se lanzaría a atacar dándole una patada en el rostro a uno de ellos y luego un puñetazo en el estómago a otro. «Maldito entrometido», diría uno de los delincuentes a tiempo que su brazo empezaba a brillar en un color blanco y lanzaba un puñetazo a Izuku, quien lo esquivó y el puñetazo impactó contra la pared y esta mismo al instante explotó. «Pau, ese es un Kirk raro, ya que vas a matarme, te imputaría decirme de qué trata», diría Izuku con curiosidad. «Si insistes, mi Kirk se llama puño explosivo, concentro energía en mi puño y cuando impacto un golpe genera una explosión, entre más energía use, mayor será la explosión». «Vaya, ese es un buen Kirk, serías un buen héroe con él». «Buen intento, pero eso del heroísmo no es para mí, créeme, ya lo intenté». Tras decir eso, el sujeto volvería a lanzarse contra Izuku, pero este esquivaba los golpes con facilidad y cuando vio una apertura cargó el 20% de su poder y le dio un puñetazo en la barbilla al villano, sin percatarse de que al momento de que tocó la barbilla del villano un ligero brillo verde se formó en su mano. «Bastardo», diría el villano tratando de cargar su Kirk. «¿Qué? ¿Por qué no lo siento?», diría el villano con confusión, haciendo que Izuku se confundiera, pero en eso sentiría una energía extraña en su mano derecha y cuando vio su mano se percató de que ésta estaba rodeada de energía verde. «Esto tiene que ser una broma», diría Izuku viendo que sin quererlo le había robado un Kirk, pero de pronto se vio obligado a agacharse ya que una especie de cuchilla de aire fue volando con dirección a él. «Me olvidé de ti», diría Izuku para luego lanzarse a atacar a segundo villano, quien disparaba cuchillas de aire, pero Izuku las esquivaba con facilidad para luego darle un puñetazo en el rostro al sujeto dejándolo inconsciente al instante, y de nuevo. «Maldito», diría el primer villano queriendo lanzarse a atacar a Izuku, pero este por instinto lanzaría un golpe al aire y de su puño saldría una cuchilla de aire la cual haría una pequeña cortada en su mejilla y esa misma cortada comenzó a brillar en un color verde para luego explotar dejando inconsciente al villano. «¿Qué demonios?», diría Izuku bastante asustado debido a lo que acababa de pasar. «GR gracias», diría la chica viendo a Izuku, quien al ver la reacción no y de inmediato fue a verla. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «No, estoy bien». «¿Puedes levantarte?» «Sí, sí puedo», diría aquella chica para luego levantarse dejando que la luna mostrara su cabello azulado y ojos del mismo color, los cuales harían que Izuku se sonrojara un poco. «Disculpe señor héroe, pero, ¿le importaría darme su nombre? Me gustaría saber el nombre de la persona que me salvó». «Mi nombre es Izuku Midoriya». «¿Y su nombre de héroe?», preguntaría la mujer viendo con curiosidad a Chico, quien por algún motivo entre más tiempo estaba cerca de él, más quería saber sobre él. «Por ahora no tenga un nombre de héroe». Ante estas palabras la chica vería a Izuku fijamente. «Si me permite ser directa señor héroe, usted es bastante lindo», diría la chica bastante sonrojada y con algo de pena en su voz, pero estas palabras serían suficientes para hacer que Izuku reacciones. «Se lo agradezco señorita, bueno, si no le molesta, tengo que llevar a estos tontos a la comisaría, así que cuídese, y hasta la próxima», diría Izuku para después empezar a cargar a los villanos como saco de papas y de un salto salir disparado. A lo que la chica se quedaría viendo en dirección donde Izuku se había ido y al tiempo que en sus ojos se formaban corazones y se llevaba las manos al pecho diría: «Mi héroe. Te regreso con Izuku. Esta vez sí que la vi muy cerca, solo espero que el efecto de mis hormonas no sea eterno, de lo contrario esa chica tendrá problemas». «¿Y de qué putas estás hablando?», diría uno de los villanos ya recuperando la consciencia.
Haznos un favor a ambos y no te muevas. ¿Para qué? Ni puedo sentir mi Kirk, lo que sea que me hayas hecho, es bastante bueno. Ante esto Izuku agacharía la cabeza algo avergonzado. Un rato después Izuku llegaría a la comisaría y dejaría a los dos villanos frente a la comisaría para luego irse corriendo. Durante el camino Izuku estaría bastante pensativo mientras miraba su mano. ¿Estaré destinado a ser un villano?, diría Izuku a nadie en específico mientras miraba hacia el cielo. Déjame en paz, papá, diría una voz a lo lejos la cual Izuku reconocería. A mí no me hables en ese tono, jovencita, tu deber es sacar a esta familia de la miseria y ahora me vienes con eso de que estás en la clase segundones, y para rematar ni siquiera eres de las mejores de esa clase. Yo tengo por qué hacer nada por ustedes, la razón por la que estoy trabajando para ser una heroína es por decisión propia, y no porque quiera complacerte a ti, a la bruja de mi madre. No tienes ni idea de lo que estás hablando, sin nosotros tú no eres nada. Solo déjame en paz. Luego de eso solo se escucharía una puerta siendo azotada, seguido de unos sollozos, por lo que Izuku con sigilo se acercó y cuando llegó a la ventana vio a Setsuna acostada boca abajo en su cama sollozando, por lo que en silencio abrió la ventana y entró en la habitación. Tu padre sigue siendo el mismo imbécil, diría Izuku con tranquilidad alertando a Setsuna, quien de inmediato se pondría en guardia, pero al ver a Izuku se calmaría. Izuku, ¿cómo encontraste mi casa? Pasaba por aquí y escuché la discusión, siendo honesto tenía la esperanza de que tu padre dejara de ser tan imbécil con el tiempo, pero ahora estoy decepcionado. No eres el único, él insiste en que mi deber es mantenerlo a él y a mi madre, supuestamente para eso me dieron la vida, si soy honesta planeo irme de esta casa en cuanto tenga oportunidad. En tu situación yo pensaría lo mismo, aunque estoy agradecido de que mi relación con mis padres esté bien. Suertudo, diría Setsuna con un tono de voz burlón. Ay Setsuna, ¿qué crees? Arregle tu desastre, diría una voz proveniente del pasillo. Maldición, escóndete, diría Setsuna al tiempo que obligaba a Izuku a esconderse debajo de la cama. Contéstame cuando te hablo, maldita bruja, diría un hombre calvo con sobrepeso mientras abría la puerta. ¿Y ahora qué quieres? Considérate con suerte, un niño ricachón puso sus ojos sobre ti, y nos envió una solicitud de matrimonio, así que prepárate porque mañana vas a casarte. Disculpa. Yo nunca accedí a eso. Soy tu padre y tengo derecho a decidir quién se casa contigo y quién no, además, ese tipo es extremadamente millonario, él nos sacará de pobres. Eres un desgraciado. Y tú una ilusa por creer que tu opinión es válida, ahora cállate y duérmete, llamaré a la escuela, ya que estarás muy ocupada siendo ama de casa, no tendrás tiempo para ser heroína. Tras decir eso el viejo saldría de la habitación dejando a Setsuna al borde del llanto. Eso sí que no, diría Izuku al tiempo que salía de su escondite y abría el armario sacando una maleta. ¿Qué haces? Diría Setsuna bastante confundida. Dijiste que querías irte a la casa en cuanto tuvieras la oportunidad, y yo te estoy dando esa oportunidad. ¿Qué? Diría Setsuna algo confundida. Lo que escuchaste, voy a sacarte de aquí. Pero, ¿y si te arrestan? Ya veré qué hago, por ahora solo pon en la maleta todo lo que quieras llevarte. Ante estas palabras Setsuna vio fijamente a Izuku para luego sonreír y decir: si voy a hacer esto quisiera que fuese un nuevo inicio, así que, no me llevaré nada. ¿Estás seguras? Al menos llévate el uniforme de la Yui. Podré conseguirme uno nuevo. ¿Te vas a quedar allí o nos iremos de aquí? Ante estas palabras Izuku sonreiría para luego cargar a Setsuna como a una princesa y salaría por la ventana empezando a correr de edificio en edificio. ¿Y a dónde vamos? Pues en mi casa estaremos algo apretados, y la mudanza no estará terminada hasta mañana. ¿Mudanza? Te explico después. Bueno, hay un motel no muy lejos de aquí, quizá podamos pasar allí la noche. Mente de Izuku. Siento como si el escritor estuviese tratando de decirme algo. Luego de un rato el dúo llegaría al motel donde al entrar las fosas nasales de Izuku serían inundadas con un tremendo olor a pescado. Es que sí entendí la referencia.
Buenas noches, bienvenidos a Motel 5 Minutos de Amor, ¿desean hospedarse aquí? Diría una chica a la cual era la que atendía el lugar. Sí, quisiera hospedarme toda la noche por favor. Diría Izuku ignorando el olor del lugar. Dudo mucho que usted aguante tanto, pero como quiera. Aquí está la habitación, efectivo o crédito. Ante esto Izuku sacaría la tarjeta de crédito que su padre le había dado y pagó la habitación. Una pregunta, ¿por qué el lugar se llama 5 Minutos de Amor? Preguntaría Setsuna algo curiosa. Porque todos los hombres que vienen aquí siempre duran 5 minutos o menos. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento, o sea, sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento, supongo que pues está dolido, pero no viene a cuento. Ante estas palabras Setsuna se sorprendería mientras que Izuku tenía una expresión que indicaba que no estaba entendiendo nada. Luego de unos minutos Izuku y Setsuna ya estaban dentro de la habitación, la cual a simple vista demostraba ser una habitación normal. Bueno, yo tengo que llamar a mi padre para avisarle lo que pasó, tú si quieres puedes explorar la habitación. Ría Izuku a tiempo que sacaba su teléfono para luego llamar a su padre. Hola papá. ¿Paso de nuevo? Claro que no, solo salve a una amiga de que su padre la llevara a un horrible destino. ¿Te la vas a coger? ¿Por qué piensas que voy a hacer eso? Porque acabo de ver que pagaste la cuenta de un motel. Solo nos quedaremos aquí a pasar la noche. Eso mismo dijo mi hermano y ahora mismo tengo miles de sobrinos, todos murieron hace años y lo único que queda de ellos son sus huesos y sus descendientes, pero ese no es el punto, recuerda que tu madre no quiere nieto todavía. Ya lo sé, no tienes que recordármelo. Como sea, ¿quién es esa amiga? Es Setsuna. ¿La que se puede dividir en varias partes? La misma. Bueno, iré a hablar con su padre, si lo que dices es cierto entonces nunca la dejará en paz. Gracias papá. Descuida. Luego de eso Izuku colgaría la llamada. Espera un minuto. ¿El primer potador tuvo hijos? Oye Izuku. Diría Setsuna interrumpiendo los pensamientos de Izuku. ¿Qué ocurre? Me preguntaba, ¿por qué tu casa está apretada? Mignin y Agakure están viviendo allí. Diría Izuku como si fuera lo más normal del mundo y fue cuando sintió el instinto asesino que se dio cuenta de la enorme pendejada que había hecho. ¿Están viviendo contigo? Diría Setsuna con la sonrisa más dulce del mundo. Espera Setsuna, no es lo que estás pensando. Entonces ellas se acuestan contigo cuando estás en tu casa. Setsuna, creo que lo estás sacando de contexto, te juro que no es lo que estás pensando. Diría Izuku quien estaba a punto de cagarse en los pantalones. Mientes. Diría Setsuna cambiando su sonrisa de dulce a sádica a tiempo que su cuerpo se dividía en tantas partes que se asemejaba a la arena dejando la ropa de Setsuna en el suelo. Setsuna, por favor cálmate. Diría Izuku en un intento desesperado por salvarse a esas situaciones, pero de la nada sus pies y manos se verían aprisionados por esas partículas similares a la arena. ¿Te gusta mi truco? Diría Setsuna al tiempo que su rostro se formaba de nuevo. Lo que hago es dividir mi cuerpo en piezas pequeñas, del tamaño de un grano de arena. Setsuna, admito que tu truco es impresionante, pero por favor cálmate. Solo dime una cosa, ¿ya tuviste sexo con Mignin y Agakure? Ante esta pregunta Izuku se quedaría callado mientras que su amiga de la infancia le lanzaba una mirada fulminante. Bueno, puede que tal vez, si hayamos tenido algo de intimidad. Diría Izuku algo avergonzado haciendo que Setsuna agache la mirada. Oye, sé que estás enojadas, pero por favor déjame explicarte. No estoy enojada. Diría Setsuna al tiempo que su cuerpo volvía a la normalidad demostrando que estaba desnuda, pero Izuku no se fijó en esto. ¿Recuerdas cuando me diste este anillo? Diría Agakure al tiempo que mostraba un anillo en su mano derecha. Flashback, a mí denme un helado de fresa. Diría una niña de cabello verde con colmillos. Y a mí uno de chocolate. Diría un chico también de cabello verde, solo que este era rizado. En camino. Diría el heladero y después de unos segundos le dio a cada uno su helado a lo que los niños le pagarían para luego ir a sentarse en una banca.
Entonces, ¿quieres ser un héroe? Preguntaría la niña de los colmillos. Claro que sí, seré el héroe número 1. Te deseo suerte, Oni-chan. Diría la niña de los colmillos, y quiero que cuando eso suceda tú estés conmigo. Diría el niño con un sonrojo para luego sacar un anillo de su bolsillo. Mi mamá me dijo que cuando le dabas un anillo a alguien, es porque querías que esa persona estuviese contigo toda la vida, así que... Tras decir eso, Izuku le daría el anillo a Setsuna, quien con una sonrisa abrazaría a Izuku para luego decir: claro que sí, Oni-chan. Ante esas palabras Izuku sonreiría para luego corresponder el abrazo de Setsuna. Fin del flashback. Sí, lo recuerdo. Dime algo, ¿lo decías en serio, o acaso todo fue solo una promesa estúpida de un par de niños? Diría Setsuna con un par de lágrimas en los ojos. Yo nunca lo vi de esa forma, aún después de que te marcharas, seguía esperando que aún lo recordaras. Y si es así, entonces ¿por qué siempre que te veo, estás acompañado de otra chica? Preguntaría Setsuna en forma de reclamo mientras dejaba salir varias lágrimas, haciendo que Izuku se sienta como la peor basura del mundo. Lo que te diré no es una excusa, es solo una explicación. Diría Izuku con la cabeza agachada, para luego proceder a contarle todo a Setsuna sobre el One for All, y su problema con la adaptación hormonal, y el por qué las chicas actuaban de esa forma, sin omitir ningún detalle. En ese momento Izuku sería completamente honesto sobre lo que sucedía, incluso diciéndole sobre All Might y sobre su padre, además de lo que había sucedido recientemente con su Kirk. Vaya, tu historia parece sacada de película. Diría Setsuna bastante impresionada. Lo que te dije es la verdad, no espero que me perdones, pero al menos espero que no me odies. Ante estas palabras Setsuna miraría a Izuku, quien se le veía bastante afligido, para luego empezar a hablar. Te seré honesta, cuando dijiste que cuando tuviste intimidad con esas chicas perdiste el control, creí que hablabas de que solo actuabas por impulso, pero, viendo el panorama completo, se podría decir que estás programado para desmayarte en situaciones de mucho estrés y que algo más tome el control. Se podría decir que así fue. Otra cosa, lo de tus hormonas significa que cualquier chica que conozcas se enamorará de ti de forma obsesiva, hasta el punto de querer violarte. Exacto. Entonces, ¿qué pasará cuando tus hormonas se vuelvan normales? No lo sé, quiero creer que volverán a la normalidad y se arrepentirán de todo lo que pasó, pero la maestra de All Might fue afectada por la hormona de este mismo y aún muchos años después de que esas hormonas dejaran de funcionar, ella sigue igual, así que supongo que las hormonas son solo un medio para acelerar el amor o algo así. Entonces no es forzado. En teoría. Diría Izuku no muy convencido de lo que decía. Bueno, eso lo explica. Diría Setsuna con una sonrisa. ¿Explica qué? Diría Izuku algo confundido, pero en eso Setsuna lo abrazaría con fuerza. Dices que todas las chicas a las que tus hormonas afectan se vuelven locas de amor, ¿no? Hasta el punto de que cuando están cerca de ti no pueden evitar ansiarse a ti. Pues sí, pero yo diría que es más que insinuarse. Izuku, quitando aquella ocasión cuando quedamos atrapados en el armario y por lo que pasó hace unos días cuando nos quedamos solo en el salón, ¿cuántas veces he actuado de forma extraña cerca de ti? Ante estas palabras Izuku se daría cuenta de que Setsuna tenía razón, excepto por aquellas 2 ocasiones, Setsuna nunca había actuado de forma extraña cerca de él, incluso cuando estuvieron solo en su habitación, ella actuó como una persona normal. No lo entiendo, ¿qué fue lo que sucedió? Diría Izuku bastante confundido. Bueno, lo que ocurrió en aquellas 2 ocasiones quizás se debió a que en esos momentos tus hormonas sí me afectaron un poco, pero... Tras decir eso Setsuna rompería el abrazo y pondría sus manos en las mejillas de Izuku. Yo ya estaba loca de amor por ti desde antes. Tras decir eso Setsuna le daría un beso lleno de amor a Izuku, quien al principio le sorprendería, pero al final terminaría correspondiendo el beso y tras unos segundos ambos se separarían. Entonces, ¿siempre me amaste? Preguntaría Izuku algo confundido. Creí que lo había dejado claro. Diría Setsuna con un ligero tono de burla. Lamento mucho que hayas tenido que verme con otras chicas.
Descuida, no negaré que, sí me enoja, pero viendo la situación era inevitable, y tengo que aceptar que llegarán más en el futuro. Te prometo que haré lo posible para que eso no pase. Ría Izuku tratando de sonar valiente. Izuku, te conozco, cuando estás con una chica te pones tan nervioso que te cuesta moverte, de hecho, no te has dado cuenta, pero ahora mismo estás paralizado. Diría Setsuna en forma de burla a lo que Izuku trataría de moverse y efectivamente, los nervios le ganaron y se había paralizado. Maldita sea mi naturaleza de une. Además, ya viste cómo son las chicas de tu clase, no se detendrán hasta que seas de su propiedad. Bueno, al menos mi padre me puso algo raro que hace imposible que puedan violarme. Pero no es infalible, tú y yo sabemos que cuando la primera de ellas caiga por lo que sea que tu padre le haya hecho, las demás se enterarán y buscarán formas de contrarrestarlo. Lo dices como si fuesen una organización criminal que busca matarme. Te quieren como esclavo sexual, es casi lo mismo. Bueno, punto. ¿Y si ellas logran lo que quieren y nunca nos volvemos a ver? Diría Setsuna, quien demostraba tener miedo en su voz. Si eso pasa, simplemente tendré que escapar. Te capturarán de nuevo. Entonces escaparé de nuevo. Ellas siempre lograrán encontrarte. Entonces yo siempre lograré escapar. Diría Izuku para luego juntar su frente con la de Setsuna. Eres un tonto. Diría Setsuna para luego volver a besar a Izuku, pero esta vez de una forma más apasionada y segundos después de romper el beso Setsuna empujaría a Izuku quedando ella encima de él, y allí el usuario del Kirk sin identificar se daría cuenta de que Setsuna estaba desnuda haciendo que este se sonrojara hasta más no poder. ¿Estás nervioso?, preguntaría Setsuna con un tono juguetón. Es difícil no estarlo, diría Izuku mientras desviaba la mirada. Si no quieres no tenemos que hacerlo. Descuida, está bien. Diría Izuku para luego volver a besar a Setsuna, pero esta vez Izuku empujaría a la chica quedando él encima de ella. Y se supone que estás nervioso, no quiero imaginar cuando no lo estés. Siendo honesto yo tampoco. Tras ese comentario tanto Izuku como Setsuna se reirían un poco para luego reanudar el beso, a tiempo que Setsuna poco a poco le iba quitando la ropa a Izuku, y luego de unos 5 minutos entre besos Izuku de forma disimulada comenzaría a masajear los pechos de Setsuna haciendo que ésta diera unos ligeros gemidos, los cuales Izuku interpretó como música, por lo que sin avisar comenzó a lamer los pezones de Setsuna, quien a sentir una corriente eléctrica por su espalda simplemente se dejaría llevar y abrazaría a Izuku con fuerza para que éste siguiera succionando sus pechos, mientras que Izuku con una de sus manos comenzaría a estimular la intimidad de Setsuna haciendo que ésta gimiera con más fuerza, y tras unos minutos de juego Setsuna daría un fuerte grito de placer y se correría con fuerza, bañando con sus jugos a Izuku, quien solo miró su mano y comenzó a lamer los jugos de Setsuna. Pervertido, diría Setsuna bastante sonrojada, a lo que Izuku simplemente sonreiría y le daría un tierno beso a la chica, quien sin dudarlo correspondería, y luego de un minuto, Setsuna miraría a Izuku con un sonrojo y dijo: hazlo. Esto hizo que Izuku se pusiera nervioso y alineara su titán colosal con la entrada del muro María de Setsuna. ¿Segura?, diría Izuku algo nervioso. Hazlo. Al escuchar estas palabras Izuku tragaría en seco para luego lentamente entrar en Setsuna haciendo que ésta pusiera una ligera mueca de dolor, cosa que asustaría un poco a Izuku, pero Setsuna solo lo besaría dándole a entender que podía continuar, por lo que reunió fuerzas y de una estocada introdujo su miembro en el interior de Setsuna por completo, rompiendo el himen a instante y haciendo que le saliera un poco de sangre, por lo que Izuku decidió esperar un poco para que Setsuna se acostumbrara al dolor, y cuando por fin se acostumbró empezó a moverse ligeramente, dándole a Izuku autorización para empezar a moverse de igual forma. Al principio fue lento, para que Setsuna se acostumbrara, pero a medida que pasaba el tiempo el ritmo de Izuku iba aumentando, al igual que los gemidos de Setsuna, los cuales en poco tiempo inundaron por completo la habitación. Isuzu, te amo.
diría Izuku entre gemidos, haciendo que Izuku se sorprendiera, pero sin pensarlo besaría a Setsuna al tiempo que aumentaba el ritmo de las embestidas, haciendo que el sonido de la carne chocando una contra otra junto a fuertes gemidos de Setsuna inundaran la habitación. Las cosas siguieron así durante unos minutos hasta que algo dentro de Setsuna comenzó a despertar y sin previo aviso empujó a Izuku, quedando ella encima de él para luego comenzar a darle sentones aumentando el volumen de sus gemidos. Esta acción confundió un poco a Izuku, pero por el calor del momento no le prestó atención y simplemente llevó sus manos a la cadera de Setsuna y desde su posición comenzó a moverse, haciendo que su titán llegara más profundo en el interior de Setsuna, haciendo que sus gemidos aumentaran. Los minutos pasarían y el ritmo no cambiaría. De pronto Izuku sintió como el interior de Setsuna comenzaba a apretarse aún más, cosa que le dio a entender que estaba por correrse, por lo que en un movimiento brusco cambiaría de posición, quedando Setsuna en 4, por lo que Izuku comenzaría a embestirla con más fuerza, haciendo que sus gemidos se conviertan en gritos y que esta misma pusiera los ojos en blanco y sacara la lengua, y tras unos segundos Setsuna sintió como el miembro de Izuku comenzaba a crecer un poco, señal de que estaba por correrse, por lo que con un grito de placer diría: adentrado. Esto fue suficiente para que Izuku activara su poder a 5% y con una última y fuerte estocada tanto él como Setsuna se vendrían al mismo tiempo. Creo que me excedí, diría Izuku al darse cuenta de que por error había activado su poder. Descuida, no me dolió, de hecho, se sintió bien, diría Setsuna, quien estaba bastante cansada, cosa que haría sonreír a Izuku, quien cubriría a Setsuna con una manta y la abrazaría por la espalda para proceder a dormir, como si de una pareja casada se tratara. Mientras tanto, en el salón de la justicia. ¡Nos pueden demandar! ¡Váyase de aquí! Corrijo, mientras tanto en una cabaña a las afueras de la ciudad. Podemos ver a todas las chicas de la clase 1 excepto por Agakure reunidas en una mesa redonda. Bien chicas, como ya saben, mañana en el examen deportivo, esta es nuestra última oportunidad de lograr que Izuku se quede con nosotras, diría Momo con un tono autoritario. ¿Y qué pasa si no lo logramos?, preguntaría Hiro algo preocupada. Si no lo logramos, procederemos a plan B, el cual consiste en hackear los sistemas de la Yuwei para que nos transfieran a Los Ángeles junto a Izuku, diría Momo con seguridad, a lo que Nejire diría: ese es un buen plan, pero no conocemos a ningún hacker. Descuiden, yo me encargaré de eso. Ahora, necesitamos un plan, cualquier idea es bien recibida, diría Momo con un tono autoritario, a lo que Kasumi levantaría la mano. Yo tengo un plan.